Comenzamos. Mesa de análisis. Bueno, estamos esta mañana de miércoles. Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Carmen, buenos días. Gabriel Reyes Sorona, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos. Buenos días, Carmen. muchos asuntos muy importantes que están ocurriendo en este momento en México y por supuesto uno de ellos, García Luna, detenido, todo lo que implica. Y estábamos, permíteme, Gabriel, Sí. permíteme tomar el hilo de lo que estábamos hablando en el corte porque Un querido amigo de Gabriel, ¿no? Oye, Sí, claro. el público se pierde de cosas muy buenas en los cortes, pues porque empezamos a hablar ya de las cuestiones y eso es un poco injusto porque son cosas muy relevantes. Y lo que estabas contando es muy relevante porque se remite a tu propia experiencia. Sí. Como funcionario público que has sido, tú fuiste procurador fiscal de la Nación, como lo hemos aquí dicho muchas veces, y es parte de tu biografía personal. Te tocó, siendo procurador fiscal, pues estar en el gabinete, ¿no? en la estructura del gobierno de aquellos años. Y Genaro García Luna era El encargado del AFI. director de la Sí. Agencia Federal de De Investigaciones. Nos estás contando una anécdota. Es correcto. Hay que decir algo importante antes de que nos cuente la anécdota. Hace rato mencionamos el trabajo de Anabel Hernández, el trabajo de Penilei, el trabajo de Jesús, los trabajos de muchas personas, Muchos. o no muchos, de algunas Bueno, personas, exacto, sí, sí. ojalá que fueran muchos, pero no tantos como deberían, ¿no? Sobre García Luna y el cártel de Sinaloa. Pero debimos haber mencionado también las colaboraciones tuyas, Gabriel, en Reporte Índigo, en la administración de Ramón Alberto Es correcto. Garza, un saludo a Ramón Alberto Garza, que fundó Reporte Índigo y bueno, ahora está en otras manos, otra circunstancia esta publicación, pero en aquel entonces, publicaciones de Anabel, publicaciones tuyas sobre García Luna eran verdaderamente fuertes. Tú publicaste cosas muy, muy fuertes en torno a esa figura que hoy tiene todos los reflectores porque ha sido detenido en los Estados Unidos. Y eso es importante decirlo esta mañana. Sí, había que decir que veníamos nosotros en aquel año 2001, cuando comenzaba la administración, se había detectado que había una caída brutal sobre las aprehensiones, es decir, sobre la ejecución de órdenes de aprehensión. Y estas órdenes de aprehensión se daban en la PGR. Entonces, en aquel entonces se organizó un grupo de trabajo donde participaron entidades importantes relacionadas con la ejecución de la ley en México. Y particularmente teníamos detectadas y se estableció un mecanismo para detectar y analizar de dónde se estaba filtrando la información. Bajo diferentes mecanismos que no voy a detallar en este momento, pudimos nosotros detectar e identificar perfectamente bien que era el área de García Luna de donde se filtraba la información hacia los grandes evasores fiscales, que curiosamente desaparecían 2 o 3 días antes de que se fuera a ejecutar la orden de aprehensión. Una vez que detectamos a García Luna y desarmamos e inhibimos su participación en las órdenes de aprehensión, la ejecución de órdenes de aprehensión en materia fiscal se fue al cielo. Subió el 40% de la noche a la mañana. Eso generó altercados entre tu servidor y Genaro García Luna, porque yo le hacía el señalamiento puntual de que toda esta problemática de las órdenes de aprehensión no ejecutadas, que se dio con mucha claridad en ese arranque de Vicente Fox, se debía precisamente a él. Posteriormente, cuando yo dejo la administración pública, vienen las casas que comenzó a comprar García Luna. Ustedes recordarán esta gran casa que tenía aquí en el Pedregal. Anabel Hernández y tu servidor comenzamos a escribir algunos artículos de cómo Plataforma México estaba siendo utilizada o abusada para extorsionar a personas a las cuales se les obtenía información que no tenía nada que ver con las investigaciones, pero que el personal que estaba relacionado con García Luna extorsionaba a estas personas por lo que decían y no decían en sus grabaciones. Es decir, el aparato público mexicano, el aparato de investigación mexicano, se comprometió de tal forma que llegó a ser un negocio de García Luna, que lo volvía en un hombre, pues de la noche a la mañana, una posición económica muy desahogada. Sin duda alguna, las investigaciones que hizo Anabel también son muy relevantes en ese tema, y lo que más me llama la atención es que una persona de la calidad o descalidad moral que puede ser Felipe Calderón hoy diga
con el cinismo que lo caracteriza, que él no sabía ni conocía de esos hechos, cuando la prensa nacional daba todos los días cuenta de los enormes y cuantiosos recursos que manejaba García Luna, muy por fuera de los salarios y remuneraciones que él podría tener como servidor público. Esta situación que se dio entre Medina Mora, Cicén, y García Luna, policía de la PGR, pues obviamente lleva a una situación que nos deja muy claro por qué el Chapo Guzmán nunca fue aprehendido durante los gobiernos del PAN. Este dato yo creo que es muy relevante porque no es solamente el criminal que lo está revelando, no es solamente el criminal que lo está confesando, sino que claramente todo en los hechos concuerda con lo que el capo está declarando. Y en ese sentido, la fortuna de García Luna, los manejos que tiene hacia la adquisición de Pegasus y muchos otros mecanismos de indagatoria muy por al margen de la ley, como los que ejerció García Luna. García Luna comenzó a comprar programas de investigación antes de Pegasus, otros nombres que también vienen también de manufactura israelí, pero García Luna fue el que comenzó el gran negocio de investigar y utilizar las investigaciones públicas para extorsiones privadas. Y yo creo que en este caso algo que es inevitable es que Felipe Calderón sea llamado por las autoridades de los Estados Unidos para saber y conocer qué supo y qué no supo de los negocios de García Luna al margen de la ley que le hicieron tener la fortuna que hoy en día tiene. A ver, yo empezaría un poco situando al personaje. Me parece que a mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la detención de García Luna en Estados Unidos. 20 años después. 20 años después. Bueno, sí. 18 años después. Digamos, es un hombre, digamos, para situar la historia, es un hombre muy joven, digamos, para haber ocupado algunos de los cargos que ha ocupado en el país. Es un hombre que llega, entiendo que a los 32 años, sí, a un cargo pues tan importante como el de la Policía Judicial del país, y luego pasa a la AFI. Hoy tiene 51 años. Y luego secretario de Seguridad Pública. Exactamente. Con Calderón. Con Calderón, ¿no? Entonces, lo que llama la atención... Sí, es un hombre joven, sí. Es un hombre joven, digamos, para haber llegado a esos cargos, ¿no? A la edad a la que llegó. No es necesariamente, digamos, la regla en términos generales. Y cómo evolucionó, entiendo que en el periodo ya de Peña Nieto, él tiene un trabajo de consultoras de seguridad y que traslada su residencia permanente a los Estados Unidos, digamos, para situar eso en un territorio de tiempo que nos permita situar a la persona de la que estamos hablando, al personaje del que estamos hablando. Ayer se publicaba en Reforma, al principio, el número de viajes que durante 2002 y 2019 habría realizado entre México y Estados Unidos, y hablaban algo así de 280 viajes, es decir, más de una vez al mes García Luna, y quizás seguramente en periodos más, visita México y está en relación con Estados Unidos. ¿A qué voy con esta lógica, digamos, de plantear el personaje? Se trata efectivamente de un hombre del que había un conjunto de información publicada por periodistas que han hecho un trabajo extraordinario. El caso del propio Gabriel citándolo, y de otras y otros compañeros y compañeras que han hecho un esfuerzo muy importante. Creo que además de esos esfuerzos periodísticos, ya desde la perspectiva propiamente judicial, en el juicio del Chapo Guzmán, hay declaraciones frente a autoridades ministeriales. Ya no solamente se trata de un trabajo, digamos, periodístico y planteado desde esa perspectiva, sino autoridades ministeriales que afirman, como es el caso del rey Zambada, que es en realidad el hermano de este narcotraficante famosísimo en México, que es el Mayo Zambada. Que el rey es el que lo enfila. El rey es el que dice, al menos en 2 ocasiones, de manera directa, García Luna habría recibido entre 3 y en una ocasión, y entre 3 y 5 millones de dólares en otra ocasión. Es decir, al menos habría recibido de propia mano de un imputado que además funge como testigo protegido en el caso de el juicio del Chapo Guzmán, 6 millones de dólares. Entonces, ya ante una manifestación en un tribunal, con los meses que han pasado, a mí me sorprende mucho, primero, que no exista una reacción efectivamente del expresidente Felipe Calderón, en términos de asumir
que ya no se trata solamente de eso que él descalificó sistemáticamente, que fueron las investigaciones periodísticas que se hacían en torno al particular. Porque si alguien encumbró de una manera extraordinaria a García Luna en el poder público de este país, fue Felipe Calderón. Y esa responsabilidad política, independientemente de lo que ocurra en las próximas semanas, en los próximos meses, en el próximo año, que será el juicio de García Luna, es un asunto sobre el que Felipe Calderón hoy tiene que dar y rendir cuentas, particularmente cuando se encuentra en un proyecto de fundar un nuevo partido político, particularmente cuando tiene el activismo público que tiene y que además es legítimo desde el punto de vista, digamos, de las libertades y los derechos, pero en esa misma lógica se van a tener que rendir cuentas de aquel asunto. Entonces, me preocupa mucho situar un aspecto que yo coloco acá. García Luna estaba viviendo en los Estados Unidos, estaba buscando la nacionalidad norteamericana. Sí. Y perdónenme, pero ha sido el enlace con las agencias de investigación norteamericana. Déjenme basarme en la premisa que la misma Anabel nos propone en el propio libro del traidor, perdón. Ella tuvo el mismo lapso. Sí. Bueno, permítanme colocarlo ahí. El cártel de Sinaloa ha tenido siempre un pacto y una relación política y una relación con los Estados Unidos y con el gobierno de México. Y el señor García Luna es una pieza clave, al menos del 2002 para acá, de esa relación, tanto con Estados Unidos como con el gobierno mexicano. Entonces, este planteamiento me hace, digamos, generar una primera pregunta que creo que tendríamos que contestarnos, quizá, o reflexionar en torno a ella. ¿Esta aprehensión de García Luna es una aprehensión pactada? ¿Es una aprehensión inesperada por el propio García Luna, que después de haber sido señalado en un juicio como el del Chapo Guzmán, se queda en los Estados Unidos y quiere permanecer ahí? ¿Cómo se va a declarar García Luna cuando llegue frente al juez? Porque aquí hay dos alternativas y parece que de los pocos que han tomado una de ellas es el Chapo Guzmán. Me declaro inocente y eso supone poder llegar a tener una sentencia de por vida. Más 30 años. ¿No? Sí. O me declaro culpable e inicio el proceso de negociación de la información que le voy a dar al gobierno norteamericano para salir como salió el hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, como salió el Rey Zambada y como otros tantos bajo esta figura de colaboración. ¿A qué voy con esto? Me parece que depende de cómo se declare el sujeto. Totalmente. Nos va a indicar frente a qué estamos, porque de lo que no tengo duda es de que estamos ante una persona que podría hablar seguramente más de la clase política en México y de todos los vínculos y conexiones que tiene un Estado con el narco, y de un hombre que seguramente también posee una cantidad de información documental, grabada y del tipo que quieras, respecto de la mitad de la clase política del país. O más. O más. Entonces, creo que ahí, yo empiezo a colocar ahí la pregunta, digamos, sobre esta relevancia. ¿Qué tanto tiene que ver en esto? Hay otros personajes, por cierto, solo cito uno, que también salió en el juicio del Chapo Guzmán, y que estaba cuando, en ese momento, el actual presidente de la República era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El señor Rey Zambada declara que también hay un caballero de apellido Regino en el propio juicio del Chapo Guzmán en relación a la recepción de dinero del narcotráfico. De ese tamaño estamos hablando, digamos, del tipo de cosas que están medio conocemos, que pasaron en el juicio del Chapo Guzmán, y por eso creo que independientemente de darle crédito o no a las voces que vienen desde el narcotráfico, el papel que jugaría el García Luna en este asunto es de rectificación o ratificación de un conjunto de información que tenemos hoy. Aunque ya renunció en la audiencia, no quiso declarar ni inocencia ni culpabilidad. Exacto. Se va a esperar a Brooklyn. Exactamente. Pero García Luna es mucho más que sobornos. ¿Por qué? Porque es el eje central de la iniciativa Mérida, de la gran cantidad de recursos que fluían de los Estados Unidos a México para el supuesto combate al narcotráfico, para el supuesto apoyo al gobierno mexicano
para realizar una serie de actividades y operaciones en contra del narcotráfico. Las cantidades que jamás fueron explicadas y de las cuales jamás se rindió cuenta de la iniciativa Mérida son enormes, y estas involucran al propio Calderón. Y lo digo porque hay una denuncia penal en contra de Felipe Calderón precisamente relacionada con la iniciativa Mérida, que duerme hoy el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República. Esa denuncia que sigue durmiendo allí, ¿Quién la presentó? la presentó tu servidor. Ah, caray. Así presentaste que eso? ahí está esperando, porque supuestamente el Ministerio Público me solicitó que había necesidad de una declaración por parte del Senado de la República. No obstante que me entrevisté con varios presidentes de las mesas directivas del Senado de la República que tenían que expedir un documento que era relevante para la investigación, no se expidió sino hasta hace un par de años. A ver, cuéntanos más de eso. ¿En calidad de qué presentaste esa denuncia? Como presidente de Transparencia Nacional, denuncio irregularidades que hay en la negociación y operación de la iniciativa Mérida, señalando particular y centralmente a Felipe Calderón y, por supuesto, a su ejecutor, Genaro García Luna. Esa denuncia sigue ahí. ¿En qué año se presentó? Se presentó en el año 2012. 2012. Así es. Y no ha habido... Y no ha habido movimiento, salvo este requerimiento de que requerían mayor información por parte del Senado de la República, información que se entregó a la Fiscalía hace un par de años. Y la Fiscalía sigue pensando en traer o tratar de extraditar a García Luna, cuando aquí hay una denuncia que involucra la iniciativa Mérida que no ha querido revisar la Fiscalía. Pero repito, ¿por qué es importante el tema de la Fiscalía, el asunto de la iniciativa Mérida y de la Plataforma México? Como tú bien dices, que se comenzó a generar una gran masa, una base de datos enorme, de datos personales cruciales de altos empresarios y políticos de este país, que coincide precisamente con la elevación del secuestro en México, que coincide precisamente con el amago y amenazas a ciertos políticos para hacer y dejar de hacer algunas cosas, y todo esto a través del uso de la información que se obtenía a través de la conocida Plataforma México y su interacción con la iniciativa Mérida. Entonces, García Luna está en el centro de cómo la inteligencia en este país se desvió para dejar de combatir a los criminales y comenzar a establecer un cártel de inteligencia al servicio de los políticos para hacer política de la forma más deleznable posible. Y eso sucedió precisamente en los tiempos donde Felipe Calderón dice que ya no recuerda nada. Ciertamente el alcohol genera algún problema con la memoria, pero yo creo que muchos datos ahora le van a poder refrescar la memoria sobre cómo no hizo, cómo omitió y cómo le falló a los mexicanos una y otra vez. A ver, a mí me parece que hay que hacer un par de comentarios que son muy relevantes. La historia de García Luna y el poder que tuvo y adquirió durante el periodo de Calderón, yo no sé, y también me interesaría mucho a los especialistas que han investigado tanto esto, cuál es también la relación que mantuvo durante el periodo de Enrique Peña Nieto. Porque nada de lo que se planteaba ya desde entonces, ni conocimos durante el periodo de Peña Nieto, prosperó. Me llama profundamente la atención que una vez que hay una detención en Estados Unidos ahora se hable de que sí hay carpetas, que no sabíamos que había, de que ahora además lo quieren hasta extraditar a México. Rápidamente se ha señalado, está bien, pero no teníamos esta información por lo menos, digamos, pública y confirmada por las autoridades. ¿Qué pasó? ¿Qué papel juega García Luna en el periodo de Enrique Peña Nieto, su consultora, para distintos empresarios de este país y distintas cosas que creo que estarían ahí en el centro del huracán? El poder, reitero, que un hombre como este adquiere, como una gente que, digamos, un policía que ha ido creciendo en su trabajo con el tiempo, llega a niveles de poder manejar, bueno, la televisión mexicana con una pantomima extraordinaria una mañana, poniendo de actores a periodistas para anunciar que había habido una detención de una banda criminal muy importante, como si eso no hubiese sido parte también del conocimiento que tuvo el poder político entonces, de cómo se empleaban los propios medios de comunicación para la construcción de escenarios, ¿no? de montajes de un nivel increíble. Me llama la atención también el conjunto de personas que alrededor
de esos casos y de muchos vinculados con García Luna salieron entonces a defender el trabajo que tenía y el control que tenía también como un actor político el propio García Luna. Es decir, no descuidemos quizá, que no perdamos la memoria del papel político que también jugaba, avalando gobernadores y desavalándolos, colocando, digamos, piezas de su equipo de trabajo, y también hay una parte extraordinariamente sangrienta de su propia historia, porque ahí en el 2004, 2005, hay un conjunto de asesinatos que se suceden de personas muy cercanas al círculo de García Luna, de asesinatos que se sucedieron y que están ahí puestos. ¿A qué nos lleva esto? Esta trama es de un volumen más o menos grande, más o menos amplio, y el análisis debe partir, me parece, de estos grandes ejes y elementos que están puestos aquí y que deberían llevarnos a poder abrir un juicio más amplio que la simple historia de si a alguien le dieron 3 o no millones de dólares, ¿no? Ya te escuchaba en la mañana poco este concepto que hemos traído de otras ocasiones y que es, digamos, obtenido de América Latina, es decir, cómo construir un proceso judicial, un proceso amplio, un proceso de justicia amplio, transicional, maxiproceso, que se ha llamado en otros lugares, empezando por entender hasta dónde llega esta red, porque no se puede aceptar que esto se pueda hacer en solitario. Es decir, el corrupto solitario es una historia que no nos pueden volver a contar una y otra vez, ¿no? Los jueces de este país. ¿Cuándo vamos a abrir un proceso que nos lleve a poner sobre la mesa todas las redes que están implicadas? No creo que pase absolutamente nada si no somos capaces de abrir esas redes. Porque lo que pasó con el tema del Chapo Guzmán, y esto es un asunto que también los propios especialistas nos pueden contestar, él decidió no declarar, no hablar. O sea, la decisión del Chapo Guzmán fue no hablar. Y la pregunta es, ¿por qué alguien decide no hablar? ¿A cambio de qué? Pues, por lo menos de su propia vida, no. Porque él ya está en la propia cárcel. Y casi todos los narcotraficantes que han sido aprehendidos, yo recuerdo que la primera planteamiento en contra de García Luna de un narcotraficante creo que fue de la Barbie, hace ya muchísimos años, diciendo, ahí era parte de mi nómina el sujeto. Es decir, tenemos que abrir el panorama, y por eso se vuelve clave, y será clave de parte del Estado mexicano, más allá de si tienen carpetas de investigación, más allá de si ahora buscan la extradición, poner sobre la mesa todas las posibles redes para efectivamente detener esto. Si no hacemos eso, la verdad es que seguiremos viendo juicios del narcotraficante solitario, del impune solitario, del corrupto solitario, que no nos van a permitir entender lo que pasa en México. Planteas este tema porque se vale que llegue el gobierno de los Estados Unidos de América a un acuerdo con García Luna para que solo ese gobierno tenga acceso a su información, así como se valió con Gastón Azcárraga, así como se valió con Martín Díaz, así como hoy en día se dice que la razón de por qué no aparece Froilán Gracia y por qué no aparece Lozoya es porque ya llegaron a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Realmente nuestro socio comercial puede estar haciendo acopio de aquellas personas que han lesionado los intereses del país, llegando a acuerdos con ellos para que ellos tengan a su disposición la información con la cual pueden presionar a los políticos mexicanos? Realmente ha pasado una y otra vez, y los únicos perjudicados de un esquema de esa convención somos los mexicanos. Déjenme, Alfredo, Gabriel, hacer un alto en el camino. Tenemos este recuento de temas importantes. Volvemos con ustedes en esta mesa. Lo mejor de Aristegui Noticias. Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en la investigación contra Genaro García Luna se tiene que seguir la pista del dinero y conocer quién lo recibió y a dónde se fue. Mientras tanto, no se pueden adelantar juicios sobre otros posibles involucrados. Se tiene que conocer
si hubo dinero de por medio. La acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva. Entonces, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad. Pero no podemos nosotros adelantar ningún juicio. Tenemos que actuar de manera responsable. El primer mandatario dijo que la investigación contra Genaro García Luna se realiza en Estados Unidos a partir de la detención y extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Sostuvo que lo que ya se sabe es bastante fuerte porque se trata del mismo juzgado que llevó el caso de Guzmán Loera. No, lo que ya se sabe es bastante fuerte porque es el mismo juzgado en Estados Unidos que trató el asunto de Guzmán Loera. Es parte de la misma investigación. No es algo que haya surgido de último momento, lleva tiempo de esa investigación. López Obrador sostuvo también que no quiere que se piense que su gobierno está utilizando la acusación contra García Luna para atacar a Felipe Calderón, pese al daño que le hizo a él y al país al iniciar su gobierno con un fraude electoral. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no solo a mí, al país. El primer mandatario afirmó que este martes fue un buen día porque se alcanzó un acuerdo sobre el nuevo Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual es fundamental para el crecimiento económico en nuestro país. Aseguró que es un tratado de dimensión mundial porque va a atraer mucha inversión de todas partes del mundo. Ayer fue un buen día porque se firmó este acuerdo comercial que es fundamental para el crecimiento económico del país. No solo beneficia a México, también a Canadá, a Estados Unidos. Es un tratado de dimensión mundial que va a atraer mucha inversión de todas partes del mundo. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Aristegui. En vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Nos regresamos esta mañana con Gabriel Reyes Orrona y con Alfredo Figueroa sobre la detención de Genaro García Luna, las implicaciones, el análisis obligado en este momento, preguntas abiertas, muchas. Una de ellas, Alfredo y Gabriel, Sí. Que se abra una investigación sobre García Luna en México en 2019. Se entiende, porque es un nuevo gobierno, es una fiscalía. Por cierto, el fiscal tenía un pleito casado con García Luna Así en su es. momento, Gertz Manero. Lo denunció también. Lo denunció penalmente, por cierto, que no pasó nada, pero él lo denunció en su momento cuando era funcionario. Y bueno, estamos en la pregunta obligada de ¿por qué los Estados Unidos lo hacen en este momento cuando es un personaje que ha estado relacionado con Estados Unidos de manera importantísima? Hay que decirlo, ¿no? En los gobiernos demócratas, ¿no? No estoy diciendo porque no me consta, pero es interesante ver si el Departamento de Justicia tiene en el radar el tema político electoral en Estados Unidos, porque ¿qué implicaciones tendrá o qué utilización se podrá hacer del proceso a Genaro García Luna, este hombre que está fotografiado con Hillary Clinton, con Biden, con los funcionarios demócratas, porque era un funcionario de altísimo nivel colaborando con los Estados Unidos? Bueno, con o sin intención del Departamento de Justicia que abre el proceso contra García Luna, esa va a ser una de las cartas que se utilicen durante la campaña electoral 2020, porque tenemos a México atenazado con el asunto de si clasifican o no a las organizaciones criminales como terroristas, y un proceso de esta naturaleza que ya va más allá de lo que sería el capo identificado con la organización criminal, sino es un funcionario, ya es un funcionario de alto nivel el que está procesado. Así es. A mí me parece que una de las líneas de investigación que tenemos que seguir y que tenemos que mirar en las próximas semanas y los próximos meses tiene que ver con el tipo de declaraciones que un testigo protegido, si es el caso de que esto ocurre, o Lo que decía, si ¿no? se declara... ¿Qué hace en Texas? Dice Gabriel, que ¿qué hace decía, en ¿qué Texas? hacía en Texas? ¿Cómo va a jugar eso en la lógica de la competencia política en los Estados Unidos? ¿Cómo va a jugar? ¿Qué implicaciones tiene? La pregunta que hace Carmen tiene todo el sentido del mundo. Es decir, ¿esta detención está vinculada a la competencia política en alguna parte en los Estados Unidos? ¿O solamente está asociada a, digamos, un asunto en donde había evidencia de que alguien había cometido un conjunto de ilícitos y por lo tanto se le detiene? Francamente, me parece muy complicado. Incluso escuchábamos a Anabel hace rato decir, hace 5 años hay una investigación en torno a García Luna desde los Estados Unidos. La escuchamos declarar eso acá, en función de informaciones que se tienen, ¿no? Y tenemos evidencia gráfica de su relación con distintos y muy importantes líderes del Partido Demócrata en Estados Unidos, que por supuesto han estado en el ejercicio del poder público y que por supuesto controlaban las agencias de investigación en Estados Unidos durante varios periodos en los que García Luna fungía como el enlace central entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay una historia bilateral, déjame decirlo así. Es decir, hay una historia que se tiene que contar aquí, que se tiene que construir aquí, que se tiene que resolver en términos de nuestras propias condiciones políticas y de un Estado vinculado a la corrupción, y cada día sabemos más al narcotráfico, ¿no? Y también, del lado norteamericano, el conjunto de acuerdos que se tenía directamente, para decirlo con toda claridad, ojalá el juez llegue a este tipo de reflexiones, con el propio gobierno norteamericano. Pues está el libro de Anabel, el libro de Anabel habla de este eje de coordenadas sobre Ese es el eje. O sea, el eje de coordenadas. No nos engañemos sobre la base de que en aquel país no hay acuerdos en lo oscuro, debajo en una alcantarilla, con el crimen organizado, porque la droga que se distribuye allá, el dinero que se obtiene allá, también tiene alguien decía, es una gran alberca, ¿no?, de consumo de drogas en Estados Unidos, es el lugar donde más se consume en el mundo. Bueno,
Ahí tenemos una parte fundamental, creo, de la investigación. Yo me niego a creer, ya adelanto un poco mi propia tesis en relación a lo que pasó, me niego a creer que este sea un asunto que no está vinculado con una decisión y con un acuerdo de contar determinadas cosas de ambos lados del río Bravo. Es decir, creo que esa detención está vinculada sin ninguna duda a la información, a lo que se puede saber y cómo se puede emplear en términos político y político-electorales. Pues mira, hemos visto ya que Trump maneja su campaña como si fuera una serie televisiva. La maneja como si fuera un libreto, como si fuera un guión. Entonces, en ese contexto, no va a tener repercusiones en la campaña electoral. Ya los tuvo. ¿Por qué? Porque si tras la imputación que hace la Cámara de Representantes hace un par de días en contra de Trump ocupó los titulares, ahora en México cuando menos y en buena parte en Estados Unidos ya va a haber un nuevo circo. Va a haber un nuevo proceso que va a distraer al electorado del impeachment por un lado, porque ahora va a ser nuevamente Donald Trump el que es el justiciero que está haciendo la diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Trump va a demostrar cómo esta perversa relación que existe entre narcotraficantes y grandes sectores de la política mexicana, él es la solución para evitar que esto suceda, porque sus rivales, las personas que están del otro lado, tuvieron una gran relación con Genaro García Luna. Porque aquí sí, este gobierno también una cosa que se equivoca, es que el CISEN es la gran base de datos de este país. Desde el año 2006, cuando se dio el cambio a esa plataforma México, toda la inteligencia de este país dejó de hacerse en el CISEN. Medina Mora, en el año 2001, comenzó el desmantelamiento del CISEN, y ese desmantelamiento se dio entre el 2001 y el 2006, con todos los representantes que hubo del gobierno panista, que se rebelaron ante la posibilidad de seguir manejando el CISEN, y entonces crearon su propio CISEN. Y el encargado de crearlo fue Genaro García Luna a través de Plataforma México. La pregunta es, ¿cuánto vale la base de datos de Genaro García Luna en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales? Esta base de datos va a ser la diferencia para la relación entre México y Estados Unidos y va a ser la base o el sustrato de este nuevo capítulo de la telenovela que Donald Trump va a escribir en su campaña electoral. Pero a ver, Gabriel, una pregunta. Sí. ¿Qué opinión tienes del gobierno mexicano en relación a esta detención? Si el gobierno mexicano... Está sorprendido. Sabemos una cosa, que parece como producto de la aprehensión de ayer. Sí. Esta mañana, entiendo que muy temprano, llegó en una de esas desmañanadas navideñas, ¿no? Que es en las que está, Santiago Nieto, entró a Palacio Nacional y entiendo que les dijo a los periodistas, tengo congeladas las cuentas de García Luna. Bueno, esta semana se congeló. Bueno, esta semana estamos a miércoles. Bueno, sí, empezó el lunes. Ayer. Yo no sé pero es que hay que hacer preguntas, ¿no? Sabemos ayer que lo detuvieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo es Santiago Nieto mandó a congelar estas cuentas y por qué, en base a qué información. O nos van a decir de veras que ¿en qué solicitud? Exacto, es decir, es una casualidad, le avisaron, no, sabía él. El proceso lógico. Pero déjame terminar la idea porque me parece que hay que por ahí hacer también un trabajo de investigación muy importante. Sí. Llega Santiago Nieto al otro día a las 4 de la mañana y dice, yo tengo congeladas las cuentas de García Luna. El presidente no da mayores explicaciones. Pero sí dice, cuando le preguntan de eso, y dice, sí, bueno, porque no le preguntan, cuánto. ¿a cuánto asciende Exacto. la fortuna de García Luna? Dice, no sabemos, pero ya Santiago Nieto me dijo esta mañana, antes de la conferencia, que se congelan las cuentas y que tendremos información. Perfecto. Una información que sería muy relevante saber es, ¿ese congelamiento de cuentas fue antes o después de su detención en Estados Unidos? Sabemos, por ejemplo, que el 4 de diciembre es cuando se emite, entiendo, la orden de detención de García Luna. Estamos a 11, hoy. Una semana. ¿Qué pasó? Es decir, ¿qué pasó desde ese día 4 para acá? ¿Qué papel jugó el gobierno mexicano? Sí. ¿Qué hacía en Texas? El gobierno mexicano, me parece lo mínimo que conociese los niveles de inteligencia que tengan que resolverlo, que conociese lo que estaba por ocurrir. O tenemos un gobierno
que no se entera de lo que está pasando al otro lado del río Bravo. Sí, me gustaría conocer cuál es su opinión. El tema central, claro, es el proceso lógico. ¿Cuál es? Una vez que hay un pedimento de autoridad judicial de detención, inmediatamente se detonan todos los mecanismos para que el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro congelen todos los activos nacionales e internacionales del sujeto a proceso. Es evidente que hace cuando menos una semana hay una solicitud del gobierno de los Estados Unidos para congelar los activos de aquella persona a la que iban a prender. Entonces, es natural que, una vez más, el gobierno mexicano, al vaivén de las acciones del Estado de los Estados Unidos de América, ha tenido que tomar una reacción respecto a una detención que se provocó en los Estados Unidos y de una solicitud de congelamiento. Porque lo que también ya dijo Santiago Nieto es que no ha recibido la respuesta de la banca. ¿Qué quiere decir? Él ha estado solicitando apenas que se congelen, pero esa solicitud de congelamiento tiene que ser seguida de una respuesta de la banca revelando cuántas cuentas y a cuánto monto ascienden, y eso no ha sucedido. ¿Qué quiere decir? Que no fue más allá del lunes. Es correcto. Es correcto. Todo un tema. Pero bueno, a ver, aquí déjame cerrar esta mesa, nos va a dar mucha materia, pero aquí el gran asunto es qué va a decidir García Luna en Brooklyn cuando le diga el juez se declara culpable o colabora. O perdón, se declara inocente y entonces hacemos el juicio como el Chapo y allá Bueno, usted. es que en Estados Unidos el que colabora es inocente. Bueno, no. No. ¿Sí? No. Allá perdonan lo que sea, siempre y cuando no haya pasado en México. No, es una excepción, pero es parece inocente, no digas cosas que no van. Lo que Carmen dice, no. that's the question, digamos, lo que Carmen plantea Sí. exactamente. Sí. Oye, aquí Sorona es una cosa tremenda. No, a ver, va de nuevo. Vamos a ver qué decide el señor García Luna, si se declara inocente o culpable. Eso es clave, como lo has dicho tú, lo has explicado muy bien. Y esa pregunta que queda en el aire, que del 4 de diciembre a que fue detenido y se anuncia que fue detenido, ¿qué sucedió en todos esos días? Hay noticia de que estuvo en México en noviembre. El 17 de noviembre, según reporta Reforma el día de ayer. Exactamente, si estuvo en México, que sí que García Luna pues podía entrar y salir de Estados Unidos, por lo pronto en noviembre. Sí. Por lo pronto en noviembre ya habían pasado bastantes meses de que semanas de que había sido señalado en el juicio del Chapo Guzmán. Claro. Él, por lo menos en noviembre, entró y salió y había hecho muchos viajes de México a Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió del 4 de diciembre a la fecha? ¿Hubo contacto con García Luna previo a su detención, como tú decías, ¿no? ¿Hubo o hay una negociación con García Luna para declararse colaborador con la justicia? ¿Y qué hacía en un pueblo perdido de Tejano, no? ¿Qué hacía en un pueblo perdido de Tejano? Porque entre el 4 y el 10, ¿qué hacía en Texas? Es una pregunta muy relevante. Y el hecho de que haya estado en noviembre aquí en México no quiere decir que haya salido desde Florida. No quiere decir que haya salido en avión, ni en un avión comercial. Hay mucho que aclarar, porque posiblemente la fuga de García Luna ya estaba operándose desde hace algo tiempo. Y hay una cosa que no tiene precio, yo digo, conocerla, en relación a lo que pasa en el otro lado en Estados Unidos. García Luna estaba en un proceso de nacionalización en los Estados Unidos. Es decir, se le imputa una relación hoy con el cártel de Sinaloa a un señor que ha vivido hace muchos años en Estados Unidos y que estaba pidiendo la nacionalidad norteamericana. Y perdón, pero me parece ingenuo suponer que ese proceso no estaba vinculado al término de relación que mantuvo con las agencias de inteligencia en Estados Unidos durante todo este tiempo y a la sensación de que estaría protegido deja ya por el gobierno mexicano, por el propio gobierno norteamericano. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué nuevo acuerdo tiene? ¿O qué no acuerdo? No, pero porque ahí se vuelve, a mí me parece que ahí está uno de los ejes particulares de lo que vamos a saber, asociado a si esto está vinculado también a componentes político-electorales, si está vinculado a una posible, digamos, incluso presión al propio gobierno mexicano, porque las redes de corrupción en México son amplias, hondas y tienen unas raíces que llegan hasta la superficie y llegan hasta el día de hoy. No han desaparecido por más que se narre y se diga
de hoy para mañana se acabó todo aquello que ha sido parte de la vida pública en el Hablamos país. con Anabel Hernández esta mañana y desde luego un dato que hay que seguirle la pista tiene que ver con la entrega a la justicia americana de un alto mando policíaco que fue en noviembre de 2017. Sí. Porque se nos han pasado 18 años, 15 años, etcétera, pero hay un evento importante que es el que detiene a Anabel en su libro. En noviembre de 2017 se entregó a la justicia americana, un alto mando policíaco, Iván Reyes Arzate, exacto, quien fungió como enlace de inteligencia entre las agencias, pues eso, de los Estados Unidos y la propia Policía Federal cuando gobernaba Calderón y cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. Ahí está este personaje que era parte del equipo de Genaro García Luna desde la Agencia Federal de Investigaciones y luego se fue con él a Seguridad Pública, llegó a ser director general de la División de Drogas de la Policía Federal y bueno, pues estuvo ahí en ese lugar hasta 2017. Hay que tener mucho cuidado. Y se entregó. Un datazo. O sea, estamos todavía en el nivel especulativo, estamos claros en eso, pero ojo, el libro de Anabel, es que además parece como de cuento, ¿no? La historia. Es decir, porque el libro de Anabel se acaba de no, es impresionante. ¿No será que fue lo que detonó la captura de García Luna? No lo sé, pero alguien porque aquí lo que trae el libro de Anabel. Alguien ayer me decía, oye, parece como de cuento que se publiquen las cosas que están publicando en el libro de Anabel y de pronto empiecen a pasar este tipo de cosas alrededor. Pues mucha coincidencia, ¿no? A lo mejor, bueno, porque es que lo de Anabel hay que recordarlo de nuevo. No solamente es una gran investigación periodística de Anabel, sino que son informaciones directas de las entrañas del cártel de Sinaloa que fueron entregadas a la periodista y que las publicó. Es la propia Acaba voz. De suceder. Hay que volverlo a decir, es la propia. Hay tres voces ahí. Es el diario secreto del Hijo del Mayo. Del Hijo del Mayo y del abogado. Gagiola, creo que se llama. Que es el que muere. Que es el que muere, ¿no? Este por enfermedad. De enfermedad de cáncer. Tal. En el libro uno lee tres voces, la de la autora y la del Vicentillo, es decir, el hijo del Mayo, y la del abogado. El abogado que se vuelve el impulsor de contar esta parte de la historia que se vuelve muy, muy, muy relevante. Pero agrégale ese dato que estás dando. Otra cosa que siempre perdemos de vista quizá los mexicanos, y es que el gobierno de los Estados Unidos no es monolítico. Las agencias se manejan con una gran independencia. Andale. Y no es la misma agenda de la CIA, que la de la DEA, que la del Departamento de Justicia. Y entre estas tres agencias hay rivalidades importantes y hay incluso agendas encontradas que se manifiestan muchas veces en los tribunales. Este gobierno monolítico que queremos ver en los Estados Unidos no existe. De acuerdo. Y esta multiplicidad de agendas, algo también nos tiene que decir. Pues sigamos hablando de todo esto porque se acabó el tiempo de la mesa, tenemos otras cosas que le vamos a presentar después de la pausa, pero bueno, quedan aquí abiertas todas las ventanas para seguir discutiendo. Lo que sí queda claro que no es cualquier cosa lo que ha sucedido con la captura de Genaro García Luna, que bueno, no estaba en el radar, estaba ya en un circuito de cosas totalmente olvidado. Aunque fue mencionado en el juicio del Chapo Guzmán, pues si capturaron a García Luna, que fue mencionado en el juicio del Chapo Guzmán, estarán temblando los demás mencionados, que son varios. Son varios y creo que el que tiene la mayor responsabilidad pública, política y ética hoy en este país es Felipe Calderón. Y entre otras cosas, porque fue quien le encumbró en el poder, fue su jefe y necesita hacer y dar una explicación pública de lo que significó eso. Yo solamente quiero poner el acento, no quiero prejuiciar sobre veremos cómo se resuelve el caso, veremos qué es lo que cuenta, qué es lo que no cuenta. Pero lo que no se puede hacer es dejar de tener absoluta claridad que esto pega en el centro de un expresidente de la República, como es Felipe Calderón, en un paso que no habíamos, a un grado que no habíamos visto, y por lo tanto tiene Felipe Calderón que asumir, y tendrá que asumir las consecuencias que tenga este juicio para su propia gestión como presidente de México. Porque tan grave que se diera cuenta como que no se diera cuenta. Aquí tiene que rendir cuenta. Ya nos íbamos, de los dos caras de la moneda va a tener que rendir cuenta.
esta salida fácil en la cual él pretende decir que no conocía los hechos, verdaderamente es, más allá de lo cínico, irresponsable políticamente e inaceptable de alguien que quiera hacer política en México. ¿Quiénes fueron mencionados en el juicio del Chapo Guzmán? Puf. Bueno, Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, otro de los personajes, digamos, que apareció en aquel juicio, y también hay que decirlo, ¿no? También hay que decirlo. Me parece que los Estados Unidos no han tenido el mismo activismo, por lo menos hasta ahora, con el tema del periodo de Enrique Peña Nieto, que con el periodo de Felipe Calderón, por lo menos en esta aprehensión. Y empecemos por ver eso, porque eso nos lleva al hilo de con quién gobernó durante tanto tiempo el propio Peña Nieto, que fue el caso del propio presidente Trump, hoy en los Estados Unidos. Bueno, a mí me parece que ese otro personaje y esa otra red que está presente merece también su espacio y merece también su análisis, porque efectivamente en el juicio del Chapo hay muchos personajes vinculados a el periodo de Enrique Peña Nieto. Pues aquí lo importante va a ser si en este momento se abre la posibilidad de que haya una colaboración real, fuerte, entre la Fiscalía General de la República Mexicana y la Fiscalía de los Estados Unidos, y lo que ya hay, a ver, hay una inmensa cantidad de información judicializada que debería ser compartida con México. Además del dinero, que ese es otro tema, ¿no? ¿Dónde queda el dinero del Chapo y de los demás personajes y la repartición de los dólares? Pero bueno, aquí es el tema, hasta dónde México va a gestionar para que toda esa información del juicio del Chapo y del juicio de todos los demás, incluyendo hoy el de García Luna, va a significar poder judicializar en México a estos personajes y otros. Por Porque supuesto. los insumos judiciales ya son una montaña. Claro. Absolutamente, y otra vez vale la pena decir, yo sé que esas son de las cosas que menos se dicen, pero no se me olvida que le recortaron una muy importante cantidad de presupuesto a la Fiscalía en México. No se me olvida que esa Fiscalía necesita ser reformada, renovada, que necesita un servicio profesional, que necesitamos un conjunto de una nueva Fiscalía que está en producción. Y que en la medida en que no seamos capaces de reconstruir institucionalmente esa Fiscalía, aunque tenga toda la voluntad Gertz, que ha empezado a mostrarla, me parece, Sí, sí. y está echado para adelante en algunos casos. No más al personaje. La pregunta es, ¿cuánto te puedes echar para adelante sin los instrumentos suficientes? Por lo tanto, necesitamos tener un pacto claramente de Estado para estar detrás de la Fiscalía, pero ese pacto de exigencia que tenemos que construir con la Fiscalía tiene que partir de un pacto de recursos fundamentales para que la Fiscalía pueda operar, y la anticorrupción también, y la de delitos electorales, y si eso no lo hacemos, otra vez, perdón, pero esto es una simulación y un cuento. Si La no masa les damos crítica de la herramientas, autonomía no vamos a avanzar. es el presupuesto. A ver. La masa crítica de cualquier autonomía es el presupuesto. Pues sí. Sin un presupuesto claro y suficiente, ninguna autonomía jala, ni funciona. Se vuelve una entelequia. Pues ahí está, esta discusión abierta. Gracias, Alfredo, gracias, Gabriela, Gracias, los dos. Carmen, Gabriela. Esta mañana, y bueno, seguiremos discutiendo y analizando e informando de estos asuntos. Son las 10:32. Déjeme hacer un alto el camino. Tenemos un resumen, que era el de las 10. Ay, qué barbaridad. No, ya salió